Huancavelica, el poder de la comunicación. Las 7 de la mañana, 13 minutos en Ecuador continental. Aquí en la mesa de trabajo tengo el honor de recibir a un buen amigo, me refiero al ingeniero Paul Palacio, especialista en mercado de valores, analista económico, especialmente en lo que se llama todo lo que es el mercado del dinero. Y esta mañana lo invité también para que dialogue aquí al economista Gonzalo Cucalón, que también anda en esa actividad del mercado de valores. Gonzalo está en las mañanas de los días sábados a las 9 de la mañana en el programa Economía y Finanzas aquí en la radio. De tal manera pues que estamos como en familia. Bienvenido, Paul, ¿cómo estás? Buenos días, Clever. En primer lugar, felicitar al equipo de Barcelona y a toda esa hinchada pues, por el importante triunfo que tuvieron. Tú no eres amarillo. Yo soy azul, Allá. pero en honor a la caballerosidad que tiene que existir, pues creo que Barcelona hizo un gran partido y está seguro mucho más cerca del campeonato nacional, así que mis felicitaciones. Bueno, se cambiaron los papeles. El año pasado estaba por esta época en Melé imparable, ¿no? Y ahora es Barcelona. Ocurre, lo importante es que esto se quede en el astillero, ciertamente una gloria más para Guayaquil y los equipos del astillero. Lo más importante. Buenos días, Gonzalo. Muy buenas a todos los oyentes aquí en Radio Huancavelica, el invitado, ingeniero Palacios, muy buenos días. Y bueno, pues adelante usted. Así es el juego, así es el fútbol, pues lo superaremos. Ah, usted también es azulito, ¿de verdad? Yo soy azul, pero... Está golpeado, está golpeado. Sí. Así es el fútbol, así es el fútbol. Pero bueno, Gonzalo, pues... Ingeniero Palacios, pues hace algunos meses la Asociación de Bancos anunció con bombos y platillos que tenían 10.000 millones de dólares para prestarle a todo el público, ¿no es verdad? ¿Nos puede usted actualizar y qué sabe usted de eso? ¿Qué pasó? ¿Se logró colocar? ¿Hay demanda de parte de las empresas? Bueno, ciertas medidas públicas permitieron la generación de flujo de liquidez, ¿no? Hay, yo creo que dos medidas importantes que permitieron este flujo de recursos. Primero, la interpretación del SRI respecto de lo que se consideran anticipos de inversiones para compañías relacionadas, que permitió que recursos del exterior vengan sin el condicionamiento de que cuando una empresa relacionada recibe recursos y la entrega a otra, se la considera un anticipo de dividendos con el gravamen, ¿no? Y la otra cosa, la eliminación del pago del ISD para la remisión de deuda para aquellos recursos que vengan del exterior, incluyendo paraísos fiscales. Esto y otros elementos macroeconómicos permitieron flujos importantes de recursos. Sin embargo, desafortunadamente, esos recursos no han sido colocados de manera eficiente, porque la economía está en un periodo de expectativa electoral, está en un periodo, creo que no podría calificar la recesión una vez que el último trimestre hubo algo de crecimiento, pero indudablemente de expectativas no compatibles con la cantidad de recursos que se tienen. Algo se ha colocado, pero indudablemente se ha desestimulado en gran parte la actividad económica. Y teniendo en cuenta las inversiones que hacen los empresarios en capacidad, como en, digamos, construcción de plantas, importación de maquinarias y pues lanzamiento de nuevas líneas de negocios, ¿no? Esto está un poco parado en el momento. ¿Qué consecuencias cree usted que tenga esta baja de la colocación de crédito en el crecimiento futuro del empresariado ecuatoriano? Sí. La formación bruta de capital fijo, que es la cantidad de recursos que se destinan a la generación de activos de largo plazo, que al final del día es la infraestructura privada que permite productividad, de una u otra manera está vinculada a las expectativas. Y para un empresario normal, un empresario común y corriente, lo que está tratando de ver es cuál va a ser el destino político del país, porque dependiendo del destino político del país, hay una incidencia ideológica en las medidas económicas que se van a tomar. Entonces, cuando uno tiene información relacionada con el Fondo Monetario que dice que vamos a pasar 4 años de vacas muy flacas, cuando las cifras de consumo en el país han bajado materialmente, cuando tenemos la expectativa de la firma con la Comunidad Económica Europea, pero todavía no en definitiva el acuerdo, indudablemente la actitud de expectativas es importante, ¿no? Ahora, desde el punto de vista teórico, lanzar dinero a la economía, desde el punto de vista macroeconómico, activa la demanda.
pero esa demanda también se ha visto deteriorada por cierta información del entorno, temas, por ejemplo, ley de plusvalía, temas, por ejemplo, temas impositivos, cambios regulatorios. El país ha sido golpeado permanentemente por cambios en las reglas del juego. Entonces, cuando hay cambios en las reglas del juego, las expectativas tienen un costo, ¿no? Sí, ingeniero, yo quiero consultarle algo. ¿Cómo es esto que un día para el gobierno las consideraciones del Fondo Monetario Internacional no valen, no sirven, son despreciables? Y otro día, específicamente cuando se trata de consolidar la deuda, allí sí vamos a tomarlas en consideración porque me conviene. Entiendo que se trata básicamente de un utilitarismo, pero de serio no tiene nada y me imagino que tampoco va a generar confianza entre los distintos actores económicos. Bueno, yo creo que porque la política es el arte de lo posible, ¿no? Entonces, desde el punto y de lo imposible. desde el punto de vista ideológico, uno va tan profundamente como la billetera le permite. La inversión pública va tan lejos como la billetera le permite, y cuando la billetera se acaba, porque al final del día, al final del tiempo, las cosas cambian, uno tiene que acometerse a la realidad. Es igual que cuando hablamos de los Estados Unidos, ¿no? Muchas veces le reclamamos a los Estados Unidos por muchas cosas, pero decimos, no, eso no pasa en los Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de la Corte Suprema en la Corte Suprema de Estados Unidos, que en este país a veces se cuestiona mucho los Estados Unidos desde el punto de vista político, pero dice, no, yo sí puedo meterle la mano a la política, porque fíjese, en Estados Unidos el presidente nomina a los miembros de la Corte Suprema. Entonces, los políticos, y no de izquierda, no de derecha, todos van cogiendo las partes que les gusta. O les conviene. O les conviene. Pues la política es el arte de lo posible. Ahora, a ver, ¿y cuál es el escenario desde su perspectiva, desde su lectura, que va a tener que afrontar el nuevo presidente, el presidente que se elija en abril? Porque en febrero no es que se lo va a elegir. Febrero es la primera vuelta, ¿no? El próximo año, ¿con qué país se va a encontrar? Porque Rafael Correa dice que aquí no hay desempleo. Y claro, él no se basa en las cifras del INEC, sino en las del IES, porque resulta que el INEC le dice precisamente lo contrario. Dice que hay una recuperación económica, y ahí sí no hay cifra que lo respalde, pero es lo que es la palabra del presidente, y entonces ha de ser cierto. Dice que va a venir la inversión extranjera, y eso da cuentas pues de sus artes, de sus capacidades de gran adivinador, porque tampoco hay mayor certeza sobre eso. Paul Palacios, ¿cómo ve el asunto? Verá, yo creo que nosotros vivimos las consecuencias de una primavera petrolera. Las consecuencias de esa primavera petrolera han ido cambiando, reduciendo los recursos. Y en el aquí y ahora del país, ese enfoque de sector público relevante para la economía tiene que transformarse en un enfoque de generación de valor del sector privado. El sector privado también ha sido beneficiado muy profundamente en los últimos 10 años de esa primavera petrolera. Hoy, no importa cuál sea el color de la nueva tienda política que en el año 2017 gane las elecciones finales, va a tener que hacer ajustes importantes, ajustes que empujen la creación de empleo. Y cuando digo la creación de empleo, no es porque el desempleo sea bajo en el Ecuador, puede ser un sofisma que las cifras de desempleo sean bajos, pero la calidad de empleo, que al final del día es el empleo pleno, que es lo que realmente genera bienestar para una persona y para su familia, esas son muy pobres en el Ecuador, muy bajas. Y el único que da empleo de valor en el largo plazo es el sector privado. Entonces, la decisión nacional tiene que ser cómo generamos valor económico sin caer en las dificultades, la ley de crecimiento desigual, que generan una dispersión de ingresos demasiado grande, pues eso tampoco es conveniente para una economía en el largo plazo, pero ahí es donde tenemos que centrarnos. Sea el señor Moreno, sea la señora Viteri, sea el señor Moncayo, sea el señor Lazo, cualquiera de o el señor Bucarán, cualquiera de las personas que gane en segunda vuelta o donde tenga que ganar, va a tener que enfocarse a eso. Pues si no nos enfocamos a eso, el país no es socialmente sostenible. ¿Economista? Son las 7:22 en Huacavilca 830M, dialogando con el ingeniero Paul Palacios, analista económico. Paul,
ya en el orden internacional, y lo voy a tocar porque a nosotros también nos interesa conocer y el tema pues básicamente es petrolero. ¿Hasta dónde han perdido las transnacionales petroleras, los bancos que le han prestado dinero a las transnacionales con este decremento del precio del barril de petróleo en el mercado internacional? ¿Y qué expectativas o perspectivas tiene ese mundo de las acciones de estas transnacionales y de los mismos bancos, ¿no? Gracias, Claire, por la pregunta. Verá, en el mercado internacional, en la economía mundial, hay un concepto que se llama dispersión de riesgos, enorme dispersión de riesgos. Cuando alguien presta plata, detrás de ese dólar que se está prestando, hay una economía de dispersión. Es ese banco que tiene X cantidad de depositantes o es esa acción que tiene X cantidad de inversionistas, de manera que las subidas y las bajadas benefician a muchos o perjudican a muchos dispersándose ese riesgo y no tan concentrado el riesgo como en países de menor desarrollo relativo como en el Ecuador. Es decir, si el día de mañana usted le presta, por decirle algo, al sector petrolero en el Ecuador, digamos que el BIES le presta al sector petrolero y cae fuertemente el sector petrolero, se concentra en el BIES la pérdida. En los mercados internacionales no, hay una dispersión muy grande. Ahora, no sabemos qué vaya a pasar con el precio del petróleo, siguen habiendo energías alternativas, cada vez se habla más de la sustitución de hidrógeno para el tema de combustibles fósiles. Yo creo que el sector petrolero es un sector con malas expectativas, y malas expectativas porque siempre estamos en un proceso de sustitución energética y de niveles de mejora en eficiencia. Especialmente. Europa especialmente, hay niveles donde cuando sube un poquito el precio del petróleo, se empieza nuevamente a bombear petróleo de esquisto. Yo creo que el Ecuador, en el caso particular del Ecuador, no podemos confiar en ese sector como el motor del desarrollo futuro. Así tengamos Yasuní, y si lo seguimos explotando, así tengamos otro tipo de descubrimientos de reservas petroleras. El real motor del desarrollo en Ecuador tiene que ser ciertos sectores donde el Ecuador le meta ficha, para hablar en lenguaje criollo. ¿Qué sectores? Agroindustria, donde tenemos indudables ventajas competitivas. Turismo, donde tenemos indudables ventajas competitivas. servicios, tecnología. No hay razón para pensar que el Ecuador no puede tener tecnología importante en temas de medicina, por ejemplo, donde Ecuador se puede convertir en un destino importante para salubridad latinoamericana, ¿verdad? Tenemos un clima bueno todo el año, tenemos una cantidad importante de recursos naturales que pueden ser utilizados para eso. El Ecuador tiene una cantidad de cosas buenas para salir adelante. Lo importante es poner los caballos delante de la carreta, y eso significa estimular adecuadamente, significa darle estabilidad fiscal al sector privado, significa de una u otra manera cobrar impuestos, y aquel que no paga pues tiene que ser imputado, porque una sociedad no puede dejar de vivir sin el cobro de impuestos. Flexibilizar leyes. Hay ciertas cosas como los temas laborales que hay que flexibilizarlos. Y le pongo un ejemplo que es duro, lo que le voy a decir es duro. No puede ser posible para ser competitivos en un país que un soldado ecuatoriano, que es una persona que ha estudiado, que es una persona que tiene sus responsabilidades, gane 2,5 veces más que un soldado en el mismo rango peruano o 2 veces más que un soldado colombiano. Es decir, no estoy diciendo que el ecuatoriano gana demasiado, estoy diciendo que para ser competitivos tenemos que ir ajustando la economía de manera que no tengamos un peso fiscal demasiado grande. Algo tenemos que hacer de manera que esto sea lo menos doloroso posible, pero va a haber dolor. No hay forma de salir de una situación en la que estamos sin que existan costos. 7:26 minutos, usted, Gonzalo. Ingeniero Palacios, yo he escuchado desde que me acuerdo, y tengo colegas que también me han hablado de esto, de la historia, que la agricultura, que la agroindustria es el camino del desarrollo del Ecuador. Pero al final pasan los años y los presupuestos del Estado y las medidas económicas y el ambiente político sigue dependiendo del precio del petróleo. ¿Cómo hacemos que la agroindustria despegue finalmente? Bueno, lo que ocurre es que cuando el petróleo tiene un rol demasiado importante en la economía, se produce lo que se llama el mal holandés. Y el mal holandés lo que hace es que nos concentremos en la tranquilidad que nos da el petróleo y desestimemos el resto de actividades. Para que salga adelante la agricultura, yo creo que hay que prescindir del Estado tanto como se pueda. Es decir, la agricultura tiene la necesidad de obras públicas de infraestructura, obras de riego, pero con que los dejen trabajar es suficiente. Es decir, la agricultura necesita la capacidad del Estado para
permitirles trabajar, y permitirles trabajar significa no abrirles la puerta a las cebollas peruanas cuando sale la cebolla ecuatoriana. Permitirles trabajar significa que existan centros de acopio adecuados para cuando salga la cosecha de maíz, de manera que el maicero no tenga que vender a precio de huevo, bueno, los huevos están caros ahora, pero a precio muy bajo, su maíz, y cuando el intermediario tiene la gran capacidad de generación de valor porque tiene la capacidad de inventariarlo. Es decir, mientras más permitamos que los agricultores en el Ecuador y la cadena de valor hacia adelante trabaje dinámicamente sin la participación del Estado que no sea legislativa, sin la participación que no sea de seguridad, sin la participación que no sea de orden, es bueno. Ahora, debo aclarar una cosa que es importante, porque también se le da mucha arena y mucha cal al Estado. El gobierno ha tenido el acierto en los últimos años de impedir cualquier forma de invasión rural en el país. Eso es muy bueno porque le da estabilidad a la propiedad de la tierra. Así como criticamos al gobierno en muchas cosas con justísima razón, tenemos también que criticar a favor o alentar eso de ahí. Ergo Guayaquil. Sí, a ver, en el lado urbano pues ha estado claro, pero en el lado rural, Clever, no existen invasiones rurales, por lo menos que ustedes puedan haber visto en los medios, no se las conoce, y nosotros que estamos en el campo podemos dar fe de eso. Hay importante seguridad jurídica en la propiedad de la tierra, y eso es bueno. Gracias, Paul, por tu presencia aquí en Huancavelica 830 AM. Para usted, mi querido.